Bienvenidos a su programa Los Quijotes de la Pampa. Hoy con un mega super especial y un grandísimo invitado. Una persona sapiente, sabia, erudita, intelectual. Bueno, un maestro de maestros. Nada más y nada menos que el doctor en filosofía, don Alexander Jiménez, quien hoy va a venir a compartir con nosotros un buen rato. Y para eso tenemos a nuestros panelistas, Chalín Brenes y Jason Fonseca. Jason. Así es, profe Luis, de Chalín y doctor acá presente. Un placer tenerlo con nosotros. Igualmente. La verdad que hoy nos pusimos una flor en el ojal con este invitado, mis estimados. Totalmente. Así es, maestro. Tengo que quitarme el sombrero primero, ¿verdad? Feliz, contento. Hoy vamos a nadar otra vez en mi charco. Hace poquito hicimos un programa también filosófico que se volvió menos filosófico cada vez que hablamos, güey. Pero esa fue la idea, ¿verdad? Hacerlo filosófico. Y hoy, pues, ¿y de qué? Lo hicimos filosófico pero desde la ética, desde la moral, sobre el bien y el mal, maestro. Pero hoy sí queremos hablar sobre la identidad. Y entonces, aquí, qué mejor representación sobre esa filosofía, sobre alguien que ha estudiado eso, ¿verdad? Nosotros lo hemos leído, él lo ha estudiado. Maestro, gracias por venir. No somos dignos, pero gracias. No exageren. Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Alex, y contanos, bueno, ya sos de Nicoya, sabemos que has estudiado en Alemania, que has estudiado en España, estuviste en Salamanca, pero de todo esto siempre me nace la siguiente pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar filosofía dentro de la rama tan amplia que hay en las ciencias y las letras? ¿Por qué específicamente esta? Bueno, yo primero muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Estoy encantado de estar aquí y un saludo muy grande a la gente que nos está viendo. Bueno, yo te diría que eso tiene que ver con una experiencia que tuve a los 15 años. En la casa de mi abuela Mercedes me encontré un libro que había usado mi tío Felipe en estudios generales. Él estudió ingeniería en la Universidad de Costa Rica. Y en general leyeron un libro de filosofía, un libro pequeño. Y yo me lo encontré en la casa de mi abuelo y como a mí me gustaba leer de todo, me lo leí. Y obviamente casi no entendí nada, pero me gustó mucho cómo el autor intentaba demostrar que no existen cosas, que lo único que existe son percepciones sobre las cosas. Y entonces yo le pregunté a mi tío qué era eso y me dijo que filosofía. Entonces yo me quedé con eso ahí y ya cuando fui a la universidad ya sí iba, digamos, con toda claridad, habiéndome decidido a estudiar eso que al principio para mí fue un encuentro fortuito, ¿verdad? Y creo que es la mejor decisión que pude haber tomado. Eso. ¿Y cómo era esa vida en San José en aquellos tiempos, maestro? Qué buena pregunta, porque estamos hablando del 81, ¿verdad? Hace 45 años, San José era muy diferente a lo que es ahora. Digamos que estaba urbanizado, pero no tanto como ahora. No tenía el problema que tiene ahora de transporte, ni de la multitud de carros que hay. Obviamente en términos de seguridad era otro país, era otra ciudad, y sin embargo Chalín, ¿verdad? Chalín. Para servirle a usted, a su familia, a Dios y a todo el mundo. Y sin embargo era un lugar muy diferente a Nicoya. De hecho, para mí fue duro darme cuenta que en mi mismo país había varios países. Yo vivía en un país que era digamos, Costa Rica en Guanacaste,
donde estaba acostumbrado, por ejemplo, a ir a mejenguear todas las tardes. Riquísimo. Y no importaba si habían 50 o 60 o 70. Uno se metía a la mejenga y jugaba. Todo el montón. Exactamente, ¿verdad? todos Cierto. contra todos, último gol gana. Exactamente. Al primer gol fuera de camisa. Claro, entonces yo me acuerdo que con 17 años fui una vez a la sabana y vi una mejenga y yo me metí y me hicieron sacado. Y Tenía que pagar derecho de piso. ¿no? Claro. Y yo recuerdo que yo les dije, pero yo quiero jugar, esto es una mejenga. Entonces me dijeron, no, ya estamos completos. ¿Ves? Yo eso nunca lo había oído aquí en Nicoya. Entonces yo me di cuenta de que ese era otro país, ¿verdad? Que San José era otro país. O que en Costa Rica había varios países distintos, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba acostumbrado a ir a las casas de mis compañeras y compañeros, que siempre estaban abiertas. La casa de mi abuela Mercedes era una casa a la par del pool de mi tío Arnaldo, que siempre estaba abierta para la gente que llegara ahí a tomar café o a comer, o incluso gente que venía de la costa o digamos, o de más lejos, se quedaba a dormir ahí, ¿verdad? Y yo luego en San José me di cuenta que no, que ahí las casas Todo cerrado. estaban cerradas, Y que ahí no entraba todo. quien quería, sino quien podía, ¿verdad? Y qué fuerte. Ahí el vaso con agua se lo llevaban a la calle. Sí. Le tiraban la manguera para que tomara afuera. Totalmente. Pero en esa época de los 80, generalmente cuando hablamos de ser lotico y esto de la identidad, Ajá. ¿cómo nos referimos siempre a esa época? Por ejemplo, cuando hablamos de canciones ticas, nos vamos a las bandas muy populares de música de los 80, donde habían las bandas, por ejemplo, Gaviota, Los Ixos, sí, Manantial. y si vamos a rock, Jaque estaba Mate. Vía Libre. Sí, La empresa. Y entonces, nos vamos a esa época de los 80. Entonces yo me quedaba. Si ahorita vivimos todavía vivimos ese sueño de los 80, todavía venimos aquí y vemos que Ponen el pipiribao. Sí, y hacemos las mismas canciones, pero como antes eran baladas, ahora las hacemos en cumbia y andan los conjuntos. O en música tocando. electrónica mezclada. Entonces yo decía, fue lindo vivir en esa época. Así era Costa Rica y También con todas las limitaciones tecnológicas. claro. ¿verdad? En el 80 Costa Rica era pura vida y ahora no. Qué buena pregunta. Bueno, yo diría que las épocas de cada país son como las edades de cada persona. Es decir, uno pasa por la niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez. En mi caso yo estoy ya muy cerca de ser un adulto mayor. Y entonces es cierto que uno pasa y deja esas edades, pero en algún sentido, Chalín, en algún sentido esas edades siguen con uno, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, en algún sentido yo sigo siendo el niño que fui, el joven que fui, el adolescente que fui, de una manera un poco extraña, pero yo sigo cargando esas edades. Bueno, en algún sentido los países también pasan por distintas épocas y en algún sentido esas épocas también quedan ahí marcando a los países, ¿verdad? Entonces por eso probablemente la música, la literatura, la cultura y eso sigue tomando de lo que ya pasó, ¿verdad? Reacomodándola probablemente. Ahora, la pregunta, me parece una pregunta importantísima, ¿era más pura vida? ¿Era mejor? ¿Éramos más felices? Yo no estoy seguro. Lo digo de esta manera. A mí me dicen, ¿usted querría volver a vivir esa época? No estoy seguro. Quiero decir, cada época tiene también como sus propias cosas hermosas y buenas y también sus cosas dramáticas y duras, ¿verdad? Entonces yo te podría decir que también en esa época, no sé, el servicio de buses, iba a poner el servicio de buses, pero es un mal ejemplo porque sigue siendo una peste. Sigue siendo una peste. Eso no ha cambiado. No, pero busquemos otra analogía. Claro. No, pero digamos, desplazarse entre San José y Nicoya o entre San José y Guanacaste, ¿verdad? Sí. Y ahí,
eran muchas más horas, 6. aunque ahora también están No ha construyendo. cambiado mucho, le cuento. No, pero una vez que esta carretera esté, yo espero que sí, digamos, que el traslado sea mucho más rápido. Pero yo recuerdo a finales de los 70s y comienzos de los 80 con una crisis muy seria que vivió este país, además de escasez de alimentos. Es cierto. ¿Verdad? Ir a los estancos En los y no 80s. había nada, todo Claro, estaba ¿verdad? racionado, exactamente. Pero después vino monje, volvamos a la tierra. Sí, pero es que es un tema sketchy, dirían los gringos. Claro. Lo que quiero decirles es como que cada época tiene como su propio sufrimiento y sus propias alegrías, ¿verdad? Y por lo demás, creo que es un espejismo eso de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? ¿Vos considerás que muchas veces nosotros romantizamos Sí. eso a través de una cristalización que dirá uno, mira, los tiempos de antes eran mejores, pero cuando de pronto una señora le dijo a uno, no, porque antes mis hijos no andaban calzados y ahora todos andan calzados, la mayoría, detalles como ese. Claro. Entonces, que antes algunos de verdad pasaban mucha hambre, ahora existen algunas ayudas, algunas formas de hacerle llegar a la gente. Sin embargo, también antes habían más propietarios de sus propias tierras. Eso es cierto. Y habían familias que en la misma tierra elaboraban sus casas de los árboles que sacaban, hacían sus propias casas, si se casaba un hijo, ahí mismo le daban su espacio y ahí se iban armando. Entonces había menos sentimiento de incertidumbre de dónde voy a ir a parar o qué voy a hacer. Claro, si usamos información, digamos, de sanitaria, de educación, de infraestructura, uno puede darse cuenta que este país ha mejorado enormemente, ¿verdad? Quiero decir, la mortalidad infantil en este país ha cambiado radicalmente en los últimos 60, 70 años. La esperanza de vida al nacer, los índices de escolaridad, pero al mismo tiempo los índices de inseguridad han crecido una barbaridad, ¿verdad? Esto es un fenómeno que se viene dando probablemente desde comienzos de los años 2000, ¿verdad? Ya Naciones Unidas publicó en el año 2005 una investigación sobre la inseguridad en Costa Rica que se llamaba Venciendo el Temor, y allí era muy claro que este país en poco tiempo se había transformado en un país en el que había más victimización, más asesinatos, más robo, más violencia física, psíquica, sexual, etc. No, y de hecho quedan, digamos, algunas frases muy interesantes. Yo que me tocó vivir como en Piedras Azules, comunidades muy alejadas, en donde cuando usted le decía a personas que ya, digamos, tienen 80, 90 años o 70 años, y uno les decía, voy a ir a San José a hacer un mandado, era como, no, ¿para qué va a ir a ese lugar enfermo? Ahí no tiene nada que hacer, muchacho, quédese aquí, la naturaleza, las gallinas, vea, el agua de pipa. Y entonces uno empezaba de pronto a vivir esa calma. Y sí, llegué a creérmelo, ir a San José se volvió un fastidio, pero a mí me gustaba ir a San José por los eventos culturales, por los espacios de literatura, por las oportunidades, por los fritos. Bueno, exactamente, lo que habíamos dicho de las edades y de las épocas se puede decir de los lugares, ¿verdad? Ajá. Uno no debería quedarse nunca únicamente con un lugar. Yo entiendo, yo amo estar en Nicoya, es decir, la calma que hay aquí en relación con ¿verdad? El barullo que hay en San José es distinto. Pero también es cierto que en San José hay algunas cosas que aquí no hay que a mí también me gustan muchísimo, ¿verdad? Entonces, creo que las personas deberíamos estar abiertas a experimentar siempre otros lugares, otros sabores, otras cosas, otras músicas, ¿verdad? Digamos, yo aprecio muchísimo nuestra música, nuestra comida, que es particular y que es deliciosa, ¿verdad? Claro. Pero si a mí me dan a probar, qué sé yo, Comida hindú. hormigas fritas mexicanas o comida hindú muy picante, yo digo, vamos a ver a qué sabe esto, ¿verdad? No hay que tenerle miedo, ni a la vida ni a lo diferente. Hay que salirse de la zona de confort. Exactamente. Eso porque, y bueno, la profesión de nosotros, ¿verdad? Creo que la mayoría, tal vez el profe más y yo, no sé, Chalín,
hemos andado por lugares fuera de Nicoya. Yo estuve en la zona de Los Santos el primer año. No había puente, no había 27, era todo un caos y tenías que irte a bretear. Claro. Y un cambio, por ejemplo, el ejemplo mío de Nicoya a la zona de Los Santos, de 32, 34 grados a Los Santos, a 12, 10, 12 grados, a veces hasta menos, pero hay que salir de esa zona de confort, ¿verdad? Sí. Ahora bien, te iba a hacer una pregunta ahora que tocaste el asunto de las mejengas y de cómo nació tu interés por la filosofía, ¿verdad? Irte de Nicoya, de Guanacaste, de un lugar en el que la identidad, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura es de mitos, de leyendas, porque obviamente si mejengueabas hasta las 6, 7 de la noche también tenías que saber de todo eso. ¿Y cuál es tu posición ya después de todo ese tiempo y de todo ese bagaje a través de la filosofía y de toda esta cuestión? ¿Cuál es tu analogía ahora con la identidad guanacasteca? ¿Creíste alguna vez? ¿Nunca creíste? ¿Dejaste de creer? No, yo estoy convencido, siempre lo estuve, de que Guanacaste tiene una identidad muy poderosa, única en este país, pero eso digamos que no es solo por lo que yo viví, por lo que he visto, es también por lo que he leído. En un libro que es uno de los libros más simpáticos y más agudos sobre cómo es Costa Rica y cómo son los costarricenses y las costarricenses, que es el libro de Constantino Láscaris que se llama El Costarricense. Láscaris dice que Guanacaste es una cosa excepcional en Costa Rica. Dice muchas cosas sobre música, sobre comida, sobre el colorido, pero a mí lo que más me llamó la atención es lo que dice sobre la personalidad de la gente de esta región, ¿verdad? Mientras que él dice que en general en el Valle Central la gente es aburrida y tristona, dice que en Guanacaste la gente tiene, no sé cómo decirlo, una fuerza, una alegría, un entusiasmo, una personalidad muy, muy distinta. Esa era una observación o sea, una percepción que él tenía sobre la diferencia entre Guanacaste y el resto de este país. Yo no sé si es exacto, pero yo tiendo a coincidir con Láscaris, ¿verdad? Quiero decir, probablemente los momentos más felices y más alegres de mi vida yo los he vivido acá y he vivido más fuera de aquí. Sí, imagínate. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Cada vez que yo regreso a estar con la gente de mi familia, con mis amigas y amigos de acá, para mí es una alegría enorme. Y ahora que hablabas de mejenguear, yo juego con un equipo de Santa Cruz que se llama el Pez Dorado. ¡Eso! El Pez Dorado es como la sub-80, la sub-80 de Santa Cruz. Ya lo vamos a retar. Ahí juega Rodolfo Núñez. Ahí juega Rodolfo Núñez. Un abrazo muy fuerte para Rodolfo, para mis queridísimos amigos del Pez Dorado. Y entonces yo quiero contarles, bueno, eso mismo, ¿verdad? Digamos, yo jugué con equipos siempre equipos perdedores y malísimos, ¿verdad? Me ha tocado, excepto el Pez Dorado, que es buenísimo. Como el Liceo Santa Cruz. Señor, con el portero que tiene el Liceo jamás. Pero lo que quiero decir es que jugar con estos señores de Santa Cruz, para mí es una alegría única, ¿verdad? Porque son gente especial, porque son gente hospitalaria, que lo reciben a uno bien, aunque cometa las torpezas que cometo yo, que soy malísimo jugando fútbol, me siento bien recibido. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Yo creo que por ahí va. Ahí describiste el guanacasteco. Eso me lo dijo un señor de Ciudad Cortés. ¿Qué te dijo? Eso. A ver. Una vez. Es que yo voy aquí a X lugar, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. Voy a tal provincia, voy aquí, voy allá, voy con mi familia y nunca me han recibido como aquí en Guanacaste. Sí. 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 Totalmente. Oigan, yo le iba a hacer una consulta, Alex. ¿Vos considerás que, como viviste en Europa tantos años y estudiando y todo, tu formación primaria determinó mucho lo que lograste llegar a ser de alguna forma en el plano académico? ¿En qué colegio salió? Yo estudié en la Escuela Leonidas Briceño, aquí en el centro de Nicoya, y en el Liceo de Nicoya. Un saludo para todos los profesores del Liceo de Nicoya, Sí, ¿verdad? Vean sí. lo que es el Liceo de Nicoya. Sí. ¿Recuerda algunos?
Claro, recuerdo un montón de profesores queridísimos. Floribert Sanchún. Fue profesora mía de matemáticas. Inés Díaz, Inés Flores. Viejo Fonseca. Ligia Cubillo. Claro, sí. ¿Y filosofía? ¿Quién le dio? A mí filosofía me dio Bernal. Ahorita Sí, yo me no acuerdo. recuerdo bien el apellido de Bernal. Bernal Medina. Bernal Medina fue mi profesor de filosofía. Y sí, yo creo que sobre todo la escuela para mí fue muy importante porque tuve a una maestra muy especial, la niña Betsaida Cubillo. Y fue muy especial por algo que es fundamental para la filosofía, que es la curiosidad. Sin curiosidad no hay filosofía. La curiosidad es una condición para filosofar. La curiosidad tiene que ver con el hecho de que uno nunca está satisfecho con las explicaciones que le dan o con lo que ve a primera vista, sino que quiere seguir viendo a ver qué hay detrás, qué hay arriba, qué hay abajo, qué hay al lado. O cuando una explicación no lo convence a uno, uno dice, no, tiene que haber otra explicación, ¿verdad? Esa es la curiosidad. Es no darse nunca por satisfecho con nada. Sin eso, no hay filosofía. Por eso tenemos mucha discrepancia con el señor de negro de allá al sombrero. Pero a la hora de establecer una definición, filosofía significa el arte de preguntar el porqué de las cosas. También, y eso tiene que ver con la curiosidad también, Exacto, efectivamente. Bueno, entonces, para cerrar la respuesta, yo recuerdo que la niña Betsaida siempre nos incentivó el gusto por la curiosidad, con la naturaleza. Digamos, ella nos llevaba de paseo a los ríos y nos ponía a clasificar los animalitos. Las semillas Recuerdo que las semillas, exactamente, todo eso. De manera que muy niño, mis compañeras, mis compañeros y yo, aprendimos que había que seguir buscando en el mundo las razones de las cosas, cómo eran las cosas y por qué son como son. Y eso también es fundamental para la filosofía. Qué bonito, maestro. Ahorita yo saco un niño y me demandan. Y me cae el pan y me cae la policía. Sí, Chalín, eran otros tiempos. Estoy de acuerdo. Y un saludo a nuestros patrocinadores, Café La Joya. Un saludo a Byron, que hoy nos dan este café, proceso de miel. Y también a su hermano Julián, que es un café de maravilla. Ustedes saben, Calidad de especialidad. Aquí podemos ver los procesos en prensa francesa, en V60, chorreador, de todo. Maestro, ¿le ha gustado el café, maestro? Está buenísimo. Es que ese café es otra cosa. Buenísimo. Y vean, apunten este número, usted, señora, señor, joven. 8472 3614. Vamos a ver si lo podemos poner en la pantallita también, Esperemos ¿verdad? ponerlo ahí. Claro. 8472 3614. Byron, Café La Joya, para que ustedes puedan hacer sus pedidos, negociar. Últimamente, Byron ha estado negociando con otro tipo de, ¿cómo se llama? Claro. De hoteles. Y exportando y todo. Está muy bueno el café. Y a un precio muy razonable, Claro. porque usted compra directo al productor, sin intermediarios. Entonces, imagínate. Y si no, nosotros le hacemos el intermediario. Claro, eso sí, tenemos que ganar. Tenemos que ganar un poquito, ¿no? Sí, le metemos los tres rojos. Sí, ya me llaman a... Ya se echó a perder el negocio. Llaman a... Y Ya también- encarecieron. Nosotros le hacemos, Totalmente, le hacemos más también. fácil la adquisición del café. Un saludo a nuestro hermano Alelío de Pan PPK, que hoy que nos presenta, Chalín. Hoy tenemos el pan gato. Aquí es, ¿verdad? Vean, pan gato. Un pan gato que gracias a Dios había, porque ya alguien me llamó diciendo, si no trae el pan gato no venga al programa. Ya, ahí sí. Tenemos el otro pan, vea, aquí el maestro nos lo está enseñando. Puro pan guanacasteco.
Sí, como decía Constantino Lázaro, que éramos alegres. Cómase de pan y alegres de la vida, hombre. Ahí en PPK con Ale Lío. PPK Nicoya, ¿verdad? PPK Nicoya, porque Sí. en otro PPK no sabe igual. También tenemos a Dacapi, Correcto. Tito En y Filadelfia. Pablito en Filadelfia los están esperando. Hay promoción de helados. Ay, yo no sé qué pasa, weón. Hay sobreproducción de leche, porque Sí, la no, ahora vi una noticia barato y calidad. que está Calidad, baratísimo calidad. todos los helados y buenas marcas. Estamos Y hablando. apoyan al productor nacional. Apoyan al productor nacional también y de la región, ¿verdad? Y de la región. En Dacapi, así que vaya, dese la vuelta, observe, vaya a Facebook también de Dacapi, ahí se va a encontrar todas las promociones que hay. También a don Arturo de la Corteza Amarilla, ¿verdad? Vean la mesa, hoy se aprecia mejor. Otra posición que tenemos acá. Don Arturo, Buen tronco. especialista en trabajar la madera, ¿verdad? No, Ahí, gran amigo y patrocinador nuestro. Y también a nuestro canal oficial, ¿verdad? TV Santa Cruz, Telecable, Canal 21, Cope Guanacaste, ¿verdad? También Canal 34, donde nos observan. Saludos a todos los amigos que nos ven a través de nuestro canal oficial, ¿verdad? De TV Santa Cruz. Sí, un saludo allá a Parrita, ¿verdad? Al Capitán Parra y a Exactamente. todos allá. Exacto. Al profe Lesbin. Al profe Levin. Del Liceo Santa Cruz, Exacto, un allá. gran la gente- seguidor del programa. La gente del Liceo Nicoya también. Alex, ¿algún Exactamente. saludo a usted? Bueno, un saludo a mi familia querida, a mi madre, a mis hermanos, a mi cuñada, a mis tíos, a mis primos, a toda la raza. Eso, buenísimo. Alex, entrando en materia, bueno, volviendo a otra materia que no sabía eso, pero hoy conversando ahí detrás de los micrófonos, tuviste una faceta de actor, ¿verdad? No solo es hermoso el pájaro. ¿Qué nos puedes describir de esa faceta tuya y cómo estudiaste actuación, teatro? ¿Cómo llegaste a tener esa participación en esa película? Ujú. Bueno, esta es una película que se estrenó hace 2 años. Se estrenó en la Mostra de Sao Paulo, en Brasil. Ah, Anduvo por varios festivales y luego participó del Festival Internacional de Cine de Costa Rica y ganó ese festival. Es una película de Álvaro Torres Crespo, que es un director costarricense joven, talentosísimo, que además ganó con un documental el Festival Iberoamericano de Documentales en Cartagena de Indias. O sea que es un todo tipo... un buen palmarés. Sí. Y bueno, el asunto es que Álvaro hizo un casting con actores profesionales para buscar al protagonista de esa película, No solo es hermoso el pájaro. Y al final digamos que no tuvo éxito con eso. Y entonces un amigo común, porque el personaje es una especie de académico, un profesor, un escritor. Muy intelectual. Sí. Y entonces le dijo, bueno, yo conozco a un profesor que se parece un poco al dibujo que vos haces en el guión. Y entonces Álvaro me llamó y me dijo que quería hablar conmigo de un proyecto. Yo pensé que era un proyecto académico. Sí, ¿verdad? algo De un libro, en qué lo sé tuyo, yo. en lo tuyo. Sí, totalmente. Y nos tomamos un café y entonces me contó que iba a hacer una película que buscaba a un actor. Entonces yo le dije que yo no era actor, yo soy un profesor, ¿verdad? Y un futbolista fracasado, pero... Se rompió la rodilla, se Pero torció actor el no, tobillo. pero actor no. Y entonces él me dijo que no importaba, que eso no importaba, que si estaba dispuesto como a vivir la experiencia y bueno, y aprender ahí. Y entonces yo le dije que sí, me aventuré, fue un proceso como de 2 años, ¿verdad? 2 años rodando. Se filmó Produciendo. 1 mes, 1 año y medio mes, otro año. Y bueno, ahí en medio también hubo ensayos y ¿verdad? Trabajos con la otra gente. Es una película en la que solo hay una persona, digamos, que tenía experiencia en actuación, que es la actriz, la coprotagonista. Pero el resto éramos personas que nunca en la vida habíamos actuado, ¿verdad? La mayoría son personas de Puerto Jiménez. Osa. Exactamente, porque ahí se filmó la película.
Y lo que puedo decir es que fue una experiencia muy intensa para mí, muy diferente a todo lo que yo había hecho en mi vida. Imagínate. Sí. Por dicha, el personaje se parecía bastante a lo que yo soy. No había que hacer demasiado, no sé. Es que ya tenías el personaje. Vos eras el personaje. En algún sentido. Algo así como el personaje Chalín. Maestro, déjeme entenderle. Usted era el protagonista, ¿verdad? Claro. Oh, Sí. Sí era el protagonista. Vea, la gente que está viendo este programa me etiqueta ahí, @Esteban Ramírez. Todavía podemos, Estevitan. Fíjese aquí, hombre. Fíjese aquí también. Ya Aquí hice talento. ¿Querés actuar con Esteban? Sí, claro. Me rechazaron, güey. Yo hice casting y me rechazaron. Aquí hay talento. Dicen que el talento es peste. No, Aquí- no, aquí hay un ejemplo. eso es buenísimo. Alex mostró una faceta de artista, pero no solo como actor, también como escritor y con unas obras muy significativas. Estaba viendo, digamos, que había una de Max Goldenberg, Sí, un libro sobre Max Goldenberg. que me imagino que hablaba sobre su creación y sobre su trabajo y su legado. Sí. De ese libro, el de Casas de Madera, que también, de todos los libros tal vez que hayas escrito, ¿hay alguno que vos digas, este es el que me quedó mejor logrado o con el que yo me siento más complacido? O siento que a todos les puedo haber hecho esto o lo otro, porque siempre esa es una duda de los escritores. Si lo pude haber escrito así o reescrito así, o me explico, siempre queda como esa cosa cuando uno lo lee a los años. Sí. Lo que hace el proceso gaveta, que dicen que uno mete el texto a guardar y después al tiempo lo saca y siente que en la relectura es distinto. Sí, bueno, hay libros a los que yo les tengo más cariño que a otros. Digamos, hay libros en los que he tenido más tiempo a la hora de escribir y unos que he tenido menos tiempo. Algunos libros tienen que ver con temas que son más cercanos a mí, otros un poquito más lejanos, ¿verdad? Por ejemplo, este libro sobre las casas, escuelas e iglesias de madera de Nicoya y el libro de Max Goldenberg son libros que yo escribí aquí en Nicoya en tiempos de pandemia. Entonces fueron libros para los que tuve muchísimo tiempo para hacer entrevistas, para hacer la documentación de las casas, las escuelas y las iglesias con Cristina Díaz, que era la fotógrafa. Ese es un libro más documental, ¿verdad? Tiene poco texto. El libro de Maxi es una investigación sobre su música, sobre sus canciones y sobre la historia de su vida. Son libros por los que guardo un cariño especial, ¿verdad? Maestro, ¿y esos libros dónde se pueden ver? Porque ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde los puede leer Bueno, la gente? esos dos libros se agotaron, ya no están, ¿verdad? Que le escriban a usted. Es posible que... No, es que no tenemos. Ya no hay producción. Ya no hay. Vamos a ver si hace una reimpresión, ¿verdad? De esos dos libros, porque son libros que por lo menos para gente de Nicoya y de Guanacaste tienen, ¿verdad? Un valor... Un alto valor. Sí, un valor especial. Porque ese apellido Goldenberg. Sí, no suena muy guanacasteco que digamos. Bueno, el papá de Max Buena pregunta. vino de un pueblo de Bielorrusia, él era bielorruso, y tiene una historia fascinante que cuenta, en el libro esa historia la cuenta la hija de él, Olga Goldenberg. Pero don Jaime, así se llamaba el papá de Max, aunque no era de acá, luego con el tiempo sí fue de acá. Como la mayoría de los migrantes y los extranjeros que se quedan en un lugar y en general lo enriquecen, ¿verdad? Él es un ejemplo de que no hay que tener miedo a la gente que viene a vivir en medio de nosotros y que nació en otro lugar. Vean, en este momento, por cierto, Chalín, ya que lo mencionas, vivimos en tiempos donde presidentes bastante brutos y bastante miserables hacen creer a la gente que los extranjeros son un peligro y una amenaza, cuando en realidad el peligro y la amenaza son ellos mismos. O sea, esos presidentes sí son peligrosos para las sociedades. Entonces, la gente no tiene que tener miedos. Todos tenemos familiares, amigos, novias, novios que han venido de otra parte. No, y si usted ve, por ejemplo,
Tu padre, por ejemplo. Sí, mi papá es mexicano. Yo también llegué aquí de niño, llegué Bueno. como a los 5 o 6 años. Y vos no sos tan malo. Bueno, Bueno, no entremos en detalle. pero digamos para mencionar a personas El que sí, menos malo, que el sí de menos malo. verdad, digamos, uno dice, por ejemplo, Claudia Paul, hija de padres alemanes, nacida en Nicaragua, Nicaragua y es nuestra medallista olímpica. Claro. Estás poniendo un ejemplo prestigioso. Sí. Don Jaime luego con el tiempo fue un señor que tuvo, digamos, poder político, poder económico. Pero hablemos de migrantes pobres. Por ejemplo, los cientos de miles de nicaragüenses que viven en Costa Rica y que a menudo reciben comentarios humillantes, Sí, no, la xenofobia en el país a veces violentos, es ¿verdad? fatal. Son fundamentales para este país. Claro Son que fundamentales sí. De hecho, para nuestra cultura, son fundamentales para nuestra economía. Totalmente. Son fundamentales para nuestro futuro. Sí. ¿Verdad? Entonces yo aprovecho para comentarles que eso, ¿verdad? Porque este programa lo ve mucha gente y a menudo la gente no se detiene a pensar un poquitito, Claro, poquitito nada más. Vean, la mayoría de la gente de este país es religiosa, la mayoría de la gente de este país es católica o evangélica, cristiana en todo caso. Bueno, si ustedes revisan el Antiguo y el Nuevo Testamento se van a dar cuenta que allí hay una especie de mandato fundamental de que a las personas extranjeras hay que recibirlas bien, hay que cuidarlas. De es hecho, cierto, cuando, al usted forastero. cuando usted busca en la Biblia exactamente la parte de por qué se debe dar el diezmo y a quién se debe dar, ahí usted resume muchas de estas cosas que dice, pero no por llevarlo a un tema bíblico, sino también ya un tema científico. Yo recuerdo un periodista que descansa en paz, don William Vargas, él trabajaba en el semanario de Sí, universidad. Él me acuerdo que en una clase nos dijo, si todos los nicaragüenses se fueran de golpe, Ajá. en este momento nosotros estaríamos con una economía como Haití. Y dato que después corroboré en un ensayo de Ignacio Dobles, que hizo exactamente sobre el valor, digamos, de diferentes nacionalidades que llegan a aportarle al país. Lo que pasa es que tenemos siempre como sociedad que buscar un culpable y a veces el menos privilegiado es el que carga con Así es. esa... Muy buena explicación, sí. con ese estigma. Y lamentablemente esos odios y esas intolerancias surgen de frustraciones que al no canalizarlos de forma lógica, sea en el plano económico, sea en el plano social, las canalizamos a través del plano cultural. Y entonces decimos, no, es que son malos por esto, Claro. es que no traen, pero no vemos todo el aporte y todo el enriquecimiento que nos dan, Por ¿verdad? supuesto. Y en la historia también, maestro, podemos ver por qué una cultura tan civilizada en aquel tiempo, digamos, la europea, cuando vino aquí a Costa Rica, es decir, a América, que se le puede llamar, al Nuevo Mundo, encontró una cultura menos civilizada, entre comillas, ¿verdad? Más avanzada tecnológicamente. Y es por ese intercambio de culturas, que era más fácil en Europa, ¿verdad? La migración que en Latinoamérica, por el relieve, por esta cuestión. No sé si mi analogía está bien, si no, me equivoqué. Perdón, disculpa. Uno no sabe, es que de las imprecisiones históricas son muy difíciles de dominar. Claro. Bueno, no, pero es que Charlene está mencionando algo muy interesante, que es esto, ¿verdad? En general, la humanidad es el producto de gente que se mueve. La gente que se queda no ayuda a construir la humanidad. Quienes ayudan a construir la humanidad son los que se mueven. ¿Por qué? Bueno, porque los que se mueven llevan a otras partes nuevos productos, nuevos sabores, nuevas músicas, nuevos dioses, nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir. Nueva tecnología, ¿verdad? nuevas Nuevas ciencias. tecnologías, exactamente. Pero, Chalín, lo que pasa es que yo diría que hay gente que se mueve y que llega y enriquece los países, y gente que se mueve y llega y puede envenenar los países, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. La comida estadounidense, que es una peste, Sí, claro. que envenena el mundo. Bueno, ese es un ejemplo de
una localidad que es algún lugar de Estados Unidos donde se inventaron esos alimentos, yo no sé si llamarlos alimentos, porque en realidad no envenenan. lo son, Esos venenos. En el cine, es fue. veneno. Todo eso era comida de cine. Y luego, ve, ahora están por todo el mundo. Han invadido el mundo. Eso es una forma de moverse, pero es una forma de moverse que no enriquece el mundo. Sí. ¿Verdad? No, porque... En cambio, poder disfrutar, no sé, el sabor de la pizza, de la arepa venezolana y colombiana, del bao nicaragüense, Del gallo ¿verdad? pinto. Eso, bueno, esas son formas en las que los mundos se enriquecen, ¿verdad? Ahora, Alex, ¿vos no considerás que todo eso también es parte del proceso de la globalización con sus pros y sus contras, que son inherentes? Porque es imposible manejar una globalización del lado que uno quiere. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya que hablábamos de Estados Unidos y de ciertos productos que envenenan, Estados Unidos al mismo tiempo ha universalizado productos maravillosos, como el rock. Como el rock. Junto con Inglaterra, digamos. No, totalmente. O como la lucha por los derechos civiles. Sí. ¿Verdad? Estados Unidos es un ejemplo de cómo defender derechos de minorías. Sí. Eso para el mundo entero. Cierto. Aunque ahora tenga el Sí, ahorita- tipo de presidente que ahorita tiene, que no está vamos a en decir una nada. situación, sí, no vamos a decir nada. No vamos a decir nada. Porque me niegan la visa. Pero, Chalín ya no puede ir a, Ya no puede ir a Disney, No, a Disney no, a Hollywood. es cierto, pero es que sí, es que Estados Unidos ahorita está atravesando de las cosas más atroces en todo sentido, es error tras error tras error para tapar otro error y ya se está volviendo algo inmanejable. Pero volviendo, digamos, a nuestra realidad, Sí. quería plantearlo de esta manera. Cuando vos, digamos, nos situás en todo lo que es la transculturalización de pasar lo que es los países latinoamericanos, todo lo que nosotros aprendemos de las demás culturas, ¿vos considerás que el tico, por su visión, que hasta cierto punto, digan o no, ciertamente es algo cosmopolita, porque recibimos muchas nacionalidades, Mucha le influencia. ha dado una identidad distinta dentro de América Latina, o ese es parte de nuestro imaginario que nos creemos que somos un poco ¡Qué distintos, buena pregunta! pero en realidad somos... ¡Qué buena pregunta! Bueno, sí, muy buena pregunta. Yo te diría, para empezar, Luis, que yo no hablaría de el tico. Ajá. No existe tal cosa. No existe el tico. Existen muchísimas identidades en este país que no siempre coinciden, ¿verdad? De manera que yo no creo que exista una única identidad que nos defina a todas, a todos, a todes. Me parece que esa es la trampa de los nacionalismos. Pensar que si alguien pertenece o nació en un lugar, es idéntico a todos los que han nacido o pertenecen a ese lugar. A un escritor francés le preguntaron que cómo eran los ingleses. Y él dijo, los ingleses. ¿Y yo qué voy a saber? Yo conozco solo a 11 o 12. Es eso. Yo conozco a una buena cantidad de costarricenses, pero ¿cuántos conozco? ¿Cuántos costarricenses conozco yo? Y ahí no sé. Bien, muy pocos, muy Sí, claro, pocas. totalmente. Pero digamos, ¿qué he conocido en la vida? Y ahí claramente son menos de 5,000. Entonces, imagínate, en un país de casi 6 millones, con esos pocos que yo he conocido, puedo decir, no, es que el tico es así o es así. No, porque ticos son los pueblos profundos que viven en las comunidades indígenas. Ticos son los descendientes de los inmigrantes jamaiquinos. Ticos son los de la reserva de Matambú. Ticos son también personas que han venido de muchos otros países y que se quedaron acá y tuvieron hijos, y esos hijos, aunque tengan apellidos como Goldenberg, son tan ticos como los que hemos nacido acá. Como los Entonces, apellidos. eso es lo primero que quería decir sobre la identidad, que probablemente hay que tener cuidado cuando uno hace esas generalizaciones, ¿verdad?
Obviamente no era tu idea, no era tu mi idea. Mi idea es más que todo, yo considero que por culturas hay rasgos identitarios, por ejemplo. De acuerdo. No, los latinos y los africanos y los asiáticos somos mucho de familias. De que tenemos relación con el primo tercero, primo cuarto, mientras que por ejemplo en los países anglosajones son como más su familia, su círculo más cercano. Claro, pero... Ponerte un ejemplo sencillísimo. Sí. Cuando yo estuve juntado con una mujer en Suiza, Ajá. una vez llega y me dice, el sábado vamos a ir a donde mi mamá, pero déjeme llamarla. Era el sábado anterior. Y yo, ¿cómo llamar a su mamá? Lleguémosle. Me dice, aquí no, me dice, hay que llamar mínimo 3 días antes para saber si ella está en anuencia a recibir. Pero es mi mamá, a mí las veces que me han echado las mujeres de la casa, voy con todas las maletas, ni le pregunto y me meto. Me dice, no, aquí no es así. Entonces fueron Pero cosas... te han echado muchas veces, sí. Mañana será la tercera vez. No contestes. Mañana será la sexta vez. Mañana será la sexta vez. No entonces. contestes. No, pero volvamos a tu pregunta. Entonces, para ir, digamos, cerrando la cosa. Sí. El problema con las identidades es cuando se convierten en una camisa de fuerza y nos hacen creer que uno solo puede vivir con la gente que es idéntica a uno. Ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces, ya si hay alguien un poquito diferente, ya uno dice, no, ese no puede estar en medio de nosotros. ¿Qué es lo que hacen estos presidentes perversos por el mundo que nos dicen, no, es que esa gente es demasiado oscura, esa gente tiene unas costumbres raras, etc. Y entonces, claro, eso tiene serios problemas, ¿verdad? Entonces es muy importante, por eso es tan importante entender que las identidades son diversas, aún en un lugar tan pequeñito como Nicoya. O incluso, hablemos de la provincia, porque nosotros solemos decir, no, es que los guanacastecos y las guanacastecas somos así. No, solo un momento. ¿Verdad? No es lo mismo alguien de la costa, en Sámara o Carrillo, que alguien que vive en Tilarán. Cierto. Como dice el dicho, no es lo mismo Hancha que Y son Bangares. guanacastecos. Y ya hablan diferente. Y hablan diferente y probablemente tienen costumbres diferentes, pertenecen a la misma región y El tamaño como sabe dice igual. Luis, tiene toda la razón. Hay características que nos permiten saber que somos de los mismos y de las mismas, pero hay características que uno dice, no, mira, sí somos de los mismos, pero en algunas cosas no somos de los mismos. Y no hay ningún problema. La rosquilla de la Cruz no es la misma que la de Santa Cruz. Por ejemplo. Estamos en la misma provincia. Entonces, profe, ¿la identidad nacional sirve para algo o es puro adorno? Es que hoy no estamos poblando con unas preguntas. Pero le va a pegar un machetazo al Este man, programa man. va a ser universal. Le está pegando un Simple, machetazo. concreta, ahí, sencilla. Bueno, vean. Pucha, es que es una pregunta tramposa esa. Fonseca. Así es él. Para cerrarlo de Como la felicidad. manilleta la Voy a ser breve y luego podemos volver sobre esto, pero el problema de las identidades nacionales es que a menudo han sido utilizadas para impedir precisamente el reconocimiento a la gente diferente o a los migrantes o a las minorías, a la gente que habla otras lenguas, que cree en otros dioses, que tiene otra etnia, ¿verdad? Es esta idea de pensar que las identidades nacionales son cerradas y que son una garantía de que si solo estamos entre nosotros, puesto que somos de los mismos y nos entendemos y somos perfectos, va a ser el paraíso. Eso es El país más feliz del mundo. exactamente. Eso puede ser muy engañoso, pero de eso hablemos después, si les parece. Alex, yo tengo una consulta. ¿Vos no considerás o qué te pensás de que muchas de la xenofobia que presentan los países es por el hecho de que actualmente los políticos no se atreven a ser racistas directamente o diciendo una frase racista o diciendo una frase ofensiva, sino que ahora todo lo que ven como problemática lo puntualizan diciendo es que representan criminalidad, no en sí por su etnia, no en sí por su raza, sino por lo que supuestamente representan, y de ahí se genera como ese estigma sobre estas personas que si lo vemos numéricamente
¿verdad? En proporción per cápita, entiéndase proporción per cápita de que, proporción per cápita, tal vez cometemos más delitos los mismos costarricenses, ¿verdad? Pero es más fácil señalar al de afuera. No sé por qué tengo esa impresión. ¿Vos qué pensás? Uh-huh. Sí, ese es un recurso muy utilizado, eso que estabas diciendo, ¿verdad? De criminalizar a las personas migrantes, sobre todo, ¿verdad? Se supone que el mal siempre viene de afuera. Esa es una especie de principio que casi en todas las sociedades opera, ¿verdad? Y eso lo que revela es que las sociedades son poco autocríticas, porque vos lo decías muy bien, efectivamente. Si uno revisa los datos de delitos cometidos y a la nacionalidad que prevalece, la nacionalidad costarricense. En Costa Rica quienes más cometen delitos son los costarricenses. Sí. Es lo que estás diciendo vos y tenés toda la razón. Y sin embargo, aquí y en casi todos los países hay un cuento muy exitoso que supone que no, que las personas que nacimos aquí estamos a salvo de cometer delitos, que los delitos siempre los cometen gente que viene de otra parte, ¿verdad? Entonces, claro, el gran problema, Luis, es que los datos revelan que eso no es así. Sí, no, totalmente. Pero hay muchísimos, ¿cómo decirlo? Prejuicios que circulan y la gente se lo cree. La gente sí cree que los migrantes son una amenaza, cuando en realidad las personas migrantes en su gran mayoría son una oportunidad para el desarrollo de los países. Eso también se puede demostrar con datos. Con datos. Estadísticamente. ¿Qué decías, Jason? No, estadísticamente se puede demostrar. Así es. Ah, sí, completamente. Y también otra cosa, creo que eso es una oportunidad para que en el sistema educativo podamos también los docentes hacerles llegar a los jóvenes este sentido de inclusión, este sentido de tolerancia y de respeto por las diferencias culturales y el valor y el reconocimiento de los aportes que nos dan otras culturas, porque si lo vemos dentro de la formación de la identidad costarricense hay muchas cosas que vienen de otros países. Claro. Entonces no es como que somos algo que surgió único, sino que creo que también adoptamos muchas cosas de otras nacionalidades, incluso si lo vemos actualmente, hay mucha gente hablando hasta Spanglish, que ya se los ve citando y diciendo palabras en inglés entre los jóvenes. Yo no, antes eso jamás. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Sí, las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores, tenemos una responsabilidad especial, ¿verdad? Que ojalá que cumplamos. Y aprovecho para decir que ahí el trabajo también comienza con una autocrítica, ¿verdad? Porque todas las personas estamos llenas de prejuicios, todas, sin excepción, ¿verdad? Algunos prejuicios no son tan dañinos, pero hay prejuicios muy dañinos, ¿verdad? Hay prejuicios contra las mujeres, contra los jóvenes, contra los viejos, contra los extranjeros, ¿verdad? Y aunque a menudo tomen la forma de broma, esos prejuicios pueden ser también humillantes, pueden dañar mucho la vida de las personas. Entonces ahí las personas que enseñan en las instituciones de educación sí tienen una responsabilidad mayor, yo creo. Y usted sabe lo que he visto. Sí. Esas personas que critican a Costa Rica en las redes sociales los tildan como traidores. Y entonces hacen ver como que la crítica es mejor no hacerla. Porque, no, pues, ni qué decir. Aquí viene la pregunta ya para irnos. Es una pregunta muy personal porque, profe, usted escribió un ensayo, El imposible país de los filósofos. Traté de buscarlo y no lo encontré.
Me salió una página que tenía que ahí estaba supuestamente, pero tenía que pagar y yo, coche, no, hombre. No. Yo aquí me comprometo a traértelo. Ajá. Eso. Como siempre, el hombre buscando El imposible país de los filósofos, me imagino que está escrito ¿para quién? Para los filósofos, para las personas. Ajá. Muy buen título. Bueno, Bueno, título ese- me llamó la atención. Ese es un libro en el cual yo intento estudiar lo que dijeron los filósofos costarricenses acerca de Costa Rica y acerca de los costarricenses y las costarricenses durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 fundamentalmente. Entonces yo estudié una serie de libros y de artículos que escribieron, sobre todo filósofos, no filósofas, filósofos costarricenses, y bueno, Láscaris, que era costarricense pero venido de España. Y en esos libros y artículos yo encontré que había una imagen de Costa Rica y que a mí me parecía que había que discutir, ¿verdad? Porque ahí había una imagen de que Costa Rica era un país racialmente homogéneo, un país que no tenía nada que ver con el resto de Centroamérica, como si hubiera sido un pedacito de Europa que se Sí, despegó y se vino, ¿verdad? La Y se Suiza vino y pum, cayó aquí por azar, Sí. pero que no tiene nada que ver con el resto. La Suiza Pues no, exactamente, pues no. Costa Rica es un país centroamericano como el resto, Totalmente. ¿verdad? Con sus diferencias, pero también con sus semejanzas con esos países. Entonces, Chalín, es un libro donde yo discuto, digamos, con esos filósofos y intento proponer que para organizar un país democráticamente no es necesario que la gente haya nacido en un lugar o en otro, con tal de que la gente acepte cumplir los acuerdos que están en la Constitución, en los sistemas legales, en los procedimientos institucionales, la gente puede convivir. Eso significa que los costarricenses podemos convivir con nicaragüenses, con argentinos, con chinas, con rusas, con gente de cualquier lugar, con tal de que acordemos unos principios básicos que normalmente están en la Constitución, en los sistemas legales, y si los cumplimos, ¿qué importa que la gente crea en un Dios o en otro? ¿Qué importa que la gente guste de una música o de otra? ¿Qué importa que la gente tenga un color o otro? Esas son cosas irrelevantes, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo que hace que una sociedad democrática exista? Yo diría, bueno, un conjunto de acuerdos que nos digan cosas como estas. Los empresarios tienen que pagar sus impuestos. Los profesionales liberales tienen que pagar sus impuestos. La mayoría de los empresarios de este país nacieron aquí, la mayoría de los profesionales liberales de este país nacieron aquí. Bueno, entonces, una verdadera identidad costarricense dice, ok, yo nací aquí, me está yendo muy bien, voy a pagar impuestos porque así le va bien a los que no les está yendo bien, ¿verdad? Pero ¿Qué es lo que pasa? Que eso no ocurre. ¿Y qué es lo más fácil? Decir que estamos mal porque llegan inmigrantes pobres de otros lados. o se escudan en que ocupo que me quites los impuestos porque estoy dando trabajo, pero cuando uno se da cuenta es un trabajo precarizado, un trabajo que discrimina, mal pagado. Entonces cuando vos decís, quieren recortes fiscales hasta declarar cero ganancias, cosas Claro. que uno dice, ¿en dónde? Claro. Para después llegar y decir, no, es que como damos trabajo, y lo peor, eso lo usan como un recurso político para amenazar y pero hacer por que la supuesto. gente vote. Por supuesto. Y si además denuncias esto y lo reclamas, te dicen comunista. Como dicen Sí. una vez. Y Traidor. ya, entonces eso, en este país, por desgracia, Letal. la gente dice, uy, qué Letal. miedo, un comunista. Sí. Pues no es necesario ser comunista Para ser decente. para ser una persona decente y un buen ciudadano, una buena ciudadana. De eso se trata, ¿verdad? La pregunta de Chalín, finalmente, ese libro
¿En qué consiste? Bueno, en una apuesta por la ciudadanía decente, ¿verdad? Los países solo pueden ser países que se desarrollan cuando las ciudadanas y los ciudadanos pues, sí, cumplen mínimamente con el acuerdo de habitar un país democrático, ¿verdad? Pero cuando unos poquititos están dejando todo y todos los demás no, hay algo ahí que no está funcionando bien. Profe, y aprovechando todo ese análisis, ¿verdad?, que han hecho, una pregunta concreta. Si Costa Rica fuese una familia, desde su óptica, su perspectiva, su filosofía, actualmente, ¿sería una familia unida o sería un puro pleito solapado, escondido ahí? Una familia Por debajo de la disfuncional. mesa? ¿Cómo lo analiza usted después de todo ese preámbulo? Por ejemplo, ahí viene, pero filósofo. Fonseca vino con esa Este lengua café La Joya lo pone filosofal. a Sí, filosofar, claro, ¿no? hoy viene súper agudo. Qué buena pregunta. Ajá. Bueno, Fonseca, habría que hacer primero una distinción. ¿Estás pensando en una familia de hace 60 años o una familia contemporánea? La pregunta es importante por esto. Claro. Una familia de hace 70 años en este país tenía como promedio 7 hijos. O hasta 10 o 12. Obviamente, digamos, Mejor había de los unas que casos, tenían sí, claro. muchas más y otras que tenían un poco menos, pero ese era el promedio. Y el gobierno era autoritario, lo que decía el papá se hacía porque hacía, no Así había que es. hacer. mercado. Y además la gente solía trabajar muy cerca de donde vivía. ¿Verdad? Entonces era otra familia. Pero bueno, supongamos entonces que vamos a utilizar una familia contemporánea. ¿Cómo sería si Costa Rica fuera una familia? ¿Unida o un puro pleito ahí? Yo tengo una solapado, idea. Ajá. Bueno, siempre ayuda a comparar, ¿verdad? Yo diría que sería una familia un poquito más unida que otras familias en otros países, ¿verdad? Un poquito más unida. Pero tengo la impresión de que así como las familias contemporáneas en este país son muy diversas, Sí. ¿verdad? Hay familias, pues, que podríamos llamar familias tradicionales, donde está el papá, la mamá, los hijos de ese matrimonio. Correcto. Pero también hay una infinidad de formas de familia en las que solo está el papá y los hijos, o solo la mamá y los hijos, o están el papá y la mamá, pero están los hijos de distintos matrimonios que conviven y que eso es una maravilla. Sí. ¿Y Y en que cuál eso- encajarías a la Costa Rica? Pero espérate, Bueno, ¿qué? El papá con la hay querida. familias en las que hay familias de una sola persona, también, También, sí. ¿verdad? También. ¿Cierto? El Entonces, perro, el gato y yo. yo diría que este país, pues, puesto que tiene casi 6 millones o por ahí, pues sería una familia que no es monoparental, o sea, que es una familia de más de uno. Sí diría que es una familia no tradicional, donde solo está papá, mamá y los hijos porque tenemos hijos e hijas que son de muchos lados del mundo, ¿verdad? Si uno revisa quiénes son los niños y las niñas que van a las escuelas de este país, se va a dar cuenta que ahí están casi todas las nacionalidades del mundo, ¿verdad? Hagan ese ejercicio en el MEP. El MEP tiene las estadísticas. Ahí ustedes verán niños de cualquier lugar del mundo. Entonces somos una familia compuesta por familiares de muchos lados, ¿verdad? Entonces es una familia ampliada. Este país es una familia ampliada. Además, en los últimos años es una familia que ha sido o que ha intentado ser gobernada por un padre autoritario, pero que no ha tenido éxito en eso, me parece, ¿verdad? O que en todo caso ha demostrado que los padres berrinchosos y autoritarios son un fracaso. Es más, al Correcto. respecto, Son dañinos. ¿sabe qué pienso yo si fuéramos como familia? Que lo vería así. Yo siento que Costa Rica es una familia que recién acaba de perder a sus padres, se les acaba de morir, quedó la herencia sin papeles y todo el mundo está enojado por el pedazo que cree que le tocó. Qué bueno. Hijo de puta. Y entonces, al mismo tiempo, en este desorden donde todo el mundo está viendo que yo me merezco esto, no, que esto me merezco yo y todo, lo que es una repartición,
creo, ¿por qué? Porque yo siento que nuestros padres era ese Estado social de derecho, nuestros padres ese sentido de amor a la democracia, de la no cuestionarse la institucionalidad, y ya se está perdiendo y ahora sí quedó lo que nos heredaron y sin papeles. Entonces todos los hijos viendo a ver cuál saca la tajada más grande. Ese es como ustedes lo imaginan. Yo me lo imagino como una familia en la punta quiebra, en la pura quiebra, ¿verdad? donde nadie quiere socarse ni los pantalones ni nada y le demos un platal al banco y a puro pleito por plata. No, yo soy menos trágico que ustedes. Yo diría que es una familia que supo invertir. Y aquí estoy pensando en las instituciones que construyó este país y que son valiosísimas, que tenemos ahí, todavía tenemos algunas Gracias de esas a Dios, ¿verdad? que hay que cuidar, Claro. las joyas de la abuela, para usar una metáfora familiar, La herencia. ¿verdad? Pero es cierto que tenemos unos padres, como les digo, que además de autoritarios, probablemente son irresponsables, ¿verdad? Porque efectivamente están poniendo en riesgo ese patrimonio de esta familia. totalmente. Sí. Sí, correcto. Bueno, gente, nos vamos y nos vamos alegres y felices porque realmente muchísimas gracias, maestro. Un gusto Fue un enorme. placer Ojalá tenerlo podamos aquí. hacer una segunda, Ojalá. o tercera, o cuarta parte. Cuarto Cualquiera. aquí, o que sea el cuarto Quijote, sería tan fabuloso, ¿verdad? Se imagina. No, También. es todo un honor, o sea, es que es todo, Es todo un honor o sea, tenerlo estar aquí. Muy bien, con hemos Alexander aprendido un Jiménez, montón. o sea, mis respetos, como dicen aquí en Lástima que Madagascar. todo, principio filosófico, todo lo que inicia tiene un final y nos vamos Eso. y nos fuimos. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.